Queridos hermanos, con mucha alegría nuevamente y con mucho gozo, estamos nuevamente con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios y para seguir aprendiendo sobre la oración. Y estamos en el capítulo 9 de Daniel, donde vemos un ejemplo de los elementos que deben incluirse en la oración. Daniel nos enseña paso a paso cómo dirigirnos a Dios, cómo pedir a Dios, cómo arrepentirnos y cómo confesar nuestros pecados. Esperamos que este devocional sea de gran bendición para usted y que la próxima vez que usted se arrodille a orar, considere la oración de Daniel. En la lección anterior vimos que Daniel usó la combinación perfecta. Fue a la palabra de Dios y luego oró. Leyó lo que decía la palabra de Dios, lo que había hecho el profeta Jeremías y lo que había hecho Isaías. Leyó que cuando se cumplieran los 70 años de cautiverio de su pueblo, que estaba en gran tormenta, se había profetizado que Dios les permitiría regresar a su tierra. Y que Dios había dicho que en ese tiempo le iban a invocar, porque les dijo en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y eso fue lo que hizo Daniel, lo vimos en la lección anterior. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, recibiremos la respuesta esperada. Esta oración de Daniel estaba en la voluntad de Dios porque ya estaba profetizada. Así que él no hizo otra cosa que orar dentro de la voluntad de Dios. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. No oremos dentro de la voluntad nuestra, porque nos la pasamos solo pidiendo cosas que queremos. Ore dentro de la voluntad de Dios. Así lo hizo Daniel. Pero en la oración de él hubo humillación. Daniel oró humillando su corazón. Y es que nadie va a tener éxito en la oración si primero no se humilla ante Dios. Como pecadores, hermanos, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor humillados, porque cuando pecamos, ofendemos al Señor. Cuando oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, tiene que haber un reconocimiento de nuestros pecados y que con nuestros pecados hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber humillación delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel cuando leemos nuevamente el versículo 3 y 4, que dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Él estaba humillándose. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. También habla de ayuno y vestirse de silicio y ceniza, lo cual eran señales de duelo y de arrepentimiento. Entonces, cuando ore, arrepiéntase de sus pecados. Cuando oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, tiene que haber entonces ese reconocimiento de que hemos ofendido a Dios. Otro personaje que nos enseña también cómo debemos orar cuando pedimos perdón es el rey David en el Salmo 51 del 1 al 4. Mire el Salmo 51 del 1 al 4. Un momentito allí. Salmo 51 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. David orando. Había pecado. Había cometido adulterio. Había mandado matar a Urías. Tenía el pecado escondido, pero no podemos esconder los pecados para siempre. Y entonces ahora él ora
Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios. Note que también apela a la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está suplicando, está clamando a Dios por los pecados cometidos. Dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten, reconocimiento de su pecado. Y versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Contra ti he pecado. Reconocimiento de cuando pecamos, ofendemos primeramente a nuestro Señor. Es por eso que debemos llevar una vida constante de oración para ponernos a cuenta con Dios, para reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y que Él nos perdone nuestros pecados. Entonces David nos da un ejemplo de lo que es la humillación, el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento. Importante combinación, la oración de Daniel y la oración de David. Volvamos a Daniel capítulo 9 y mire los versículos 5 al 7. Daniel 9, versículos 5 al 7 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Recuerda lo que dijo David? Borra mis rebeliones, mis iniquidades, mi pecado. Dice aquí Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Reconocimiento de pecado. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y miren el 7. Tuya es, Señor, la justicia. Lo mismo que dijo David, versículo 51, versículo 4. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y vamos a dejarlo hasta allí y seguimos en otra lección. Aquí hay reconocimiento de pecado. Notemos que Daniel no estaba pidiendo otra cosa, sino perdón y la bendición de Dios para su pueblo. Aprenda entonces siempre a orar por su país, por las autoridades, por su familia y por la congregación. Hay que orar por otros. Daniel aquí no tenía que ver con el pecado de su pueblo, pero Daniel se está incluyendo y está diciendo, hemos pecado contra ti. Acostúmbrese a incluirse porque todos somos pecadores. Cuando ore en la congregación, ore por ellos, por todos, porque todos pecamos. Ore por su país, porque todos somos pecadores. Ore por su familia, porque todos somos pecadores. Y tenemos que presentar nuestros pecados delante del Señor para que seamos perdonados. Daniel oró confiando en el carácter de Dios. No inició su oración con una lista de peticiones como lo solemos hacer nosotros. Nos las pasamos pidiendo. Daniel no comenzó su oración así. Note que él comenzó exaltando el nombre de Dios cuando le dice grande y digno de ser temido. Daniel comenzó su oración exaltando el nombre de Dios como lo dice el Padre nuestro en Mateo 6. En su oración Daniel incluye algunos elementos como los siguientes para que nosotros los aprendamos. Número 1, Daniel reconoce la grandeza de Dios y le hace reverencia a Dios. Haga eso. Cuando ore, reconozca la grandeza de Dios primero. Número 2, Daniel expresa la fidelidad de Dios. Reconoce que aunque su pueblo fue rebelde, Dios sigue siendo fiel. Eso es importante reconocerlo. El temor de Dios. Él es fiel. Nosotros somos rebeldes. Así que reconozca su condición delante de Dios. Reconozca su fidelidad y reconozca nuestra falla. Número 3, no se olvide de la misericordia de Dios.
Dios es misericordioso y Él actúa con misericordia con todos aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces nos da otra lección. Hay que guardar los mandamientos de Dios, toda la palabra. Él es misericordioso. Invoque la misericordia de Dios. Número 5. Daniel pidió perdón de pecado. Recuerden su oración siempre. No puede dejar de pedir perdón por sus pecados. Por todos, en detalle, porque el Señor los conoce. No se le olvide ninguno porque su oración será un estorbo si usted no pide perdón por todos sus pecados. Y por último, Daniel muestra arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento para perdón de pecado. Tiene que haber arrepentimiento de todo lo que hacemos que está en contra de Dios. Humilladamente, reconozca delante de Dios que usted es un pecador. Humilladamente reconozca delante de Dios que Dios es poderoso y el único capaz de perdonar pecados es Dios, más nadie. Y solo a Él debe confesárselo. Ningún hombre es intermediario entre Dios y nosotros para confesar pecados. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros a veces queremos justificar nuestros pecados, pero Daniel aquí, a pesar de que no participó en el pecado de sus padres, de su nación, sino que fue una víctima llevada en cautiverio, Daniel se incluyó como parte de su pueblo, como parte de los pecadores, para pedir perdón al Señor. Reconozca sus pecados, reconozca la autoridad de Dios, la grandeza de Dios, arrepiéntase de sus pecados y hágalo humilladamente delante de Dios. Que el Señor le bendiga.